cristiana es como 50. Y los pongo a tus pies. Tú haces, Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz que me dice que me ama, así mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve y quédate, Señor. Y quédate, Señor. Muy bien. Empiezo con lo que es una pequeña oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a terminar lo que es esta partecita. Que de hecho está muy cortito, esto de los 144,000. Está muy cortito, vamos a terminarlo así. Dice, buenos días, estimadísimos y futuros apologistas. A continuación, presentamos un corto e interesante tema sobre los testigos, titulado Al cielo irán solo 144,000 testigos. Para esta organización, que no es una iglesia, sino una empresa, porque de hecho ellos no dicen que son una iglesia, la cita de Apocalipsis 14, 3, 4 revela a ellos que la cifra 144,000 personas serán rescatadas de la tierra para ser llevadas al cielo, que se trata de ellos, mientras que la Iglesia Católica y las otras denominaciones serán rechazadas y destruidas. Descubramos la verdad. Bendecido día. Porque empecemos por eso. Ellos no son una iglesia. No se dicen iglesia. Y es más, los que dicen yo no tengo iglesia, esa enseñanza viene de los testigos. Así que aguas. Aquellos que dicen yo no tengo iglesia, yo no tengo nada acerca de la religión, es una enseñanza que viene prácticamente aprendida de los testigos. Y aguas, ¿de quién estás aprendiendo? Entonces, si eres de los que dicen no tengo iglesia, entonces yo me diría que volvieras a reformular. Ahí donde te encuentras, si te dicen no somos iglesia, reformúlate bien dónde estás. Reformúlate bien dónde estás, porque la Biblia sí habla de una iglesia. Y si dices, no, es que yo no tengo iglesia o que Cristo no vino a fundar una iglesia, reformúlate dónde estás. Porque la Biblia sí habla de una iglesia. Y la única en este caso, la única Biblia que no habla de una iglesia es la de los testigos de Jehová. Y esas enseñanzas en las que uno dice, no tengo iglesia, son enseñanzas de los testigos de Jehová. Si no eres testigo de Jehová y estás diciendo no tengo iglesia, aguas. Dice, como ya se ha dicho anteriormente, la cifra de 144,000 es simbólica, no literal, que designa a los primeros rescatados, cristianos del Imperio Romano, firmes en la fe. Firmes en la fe y en la doctrina cristiana, y por otro lado,
una simbología que designa a los creyentes que les siguen en los siglos posteriores. Si leemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 9, que es otra cifra que nos da los 144,000, nos daremos cuenta que esos primeros salvados del que habla el capítulo 14 son principalmente de la raza judía, sin hablar de un gentío imposible de contar de las demás naciones. Mientras que los testigos dicen que el cielo es limitado. Y además de asegurar que son ellos precisamente los que serán rescatados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 9, complementan lo que dice Apocalipsis 17 del 3 al 4. Pues dice que los marcados, más bien es el 14, aquí se equivocaron. Pues dice que los marcados con el sello en la frente son la tribu de Israel, o sea, de la tribu de Judá, 12,000 marcados de la tribu de Rubén, 12,000 marcados de la tribu de Gad, 12,000 marcados, etc. Versículo 9. Después vi un gentío inmenso imposible de contar, de toda nación y raza, mientras que los testigos dicen que es limitado. El versículo 13. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Versículo 14. Estos son los que vienen de la gran persecución. Pregunta, ¿fueron alguna vez los testigos perseguidos? Los únicos perseguidos fueron aquellos elegidos de Dios que se lavaron con la sangre del Cordero, la iglesia primitiva, pero también los israelitas del pueblo elegido. Cuando Juan hablaba de vírgenes o rescatados, tienen dos sentidos. Una, aquellos que se prostituyeron con el culto de la bestia a través de la idolatría. Y dos, aquellos que fueron liberados de la esclavitud del sexo, lo cual representa la carne, lo terrenal, lo que nos aparta de la pureza del corazón y el servicio a Dios. Otros testigos, malabaristas en las escrituras, han llegado a decir que los 144,000 rescatados será de esta manera. La mitad son de las 12 tribus de Israel y la otra mitad serán ellos. O sea, reduciéndose ahora ya no son 144, ahora son la mitad. Entonces, muy característico de los hermanos separados, incluyendo a los testigos. Así. Los hermanos separados y los testigos poseen un mal hábito muy particular que los caracteriza. Y aunque se les explique y demuestre con la Biblia la verdad, no lo van a aceptar. ¿A qué se debe esto? La respuesta, porque para ellos su pastor es un ungido, un elegido de Dios, un ser con poderes de sanación, un hombre que es capaz de expulsar demonios, un hombre al que el Espíritu Santo le comunica la verdad, un hombre que tiene revelaciones, sueños, predicciones, etc. Para ellos el pastor es un profeta, un hombre con mucha sabiduría, un ungido que habla bonito. Es imposible que el pastor se equivoque. Para ellos. Por tal motivo, los hermanos separados y los testigos no aceptan la verdad de los católicos porque sostienen que nosotros provenimos de una iglesia que, según estas denominaciones protestantes, es la gran ramera, que por cierto, esa frase de la gran ramera, recuerden que no es tanto que salió de Lutero. Lutero le dijo al Papa bestia, pero jamás dijo que la iglesia era ramera. ¿Sí? Él, quien empezó a decir que la iglesia era ramera, que creo, si yo no mal recuerdo, eran los testigos, son los que empezaron a decir eso. Y de ahí todos los demás le empezaron a copiar a los testigos de Jehová, ¿eh? Hay muchas denominaciones que de hecho le copiaron a los testigos de Jehová. Por eso les vuelvo a repetir, ¿qué cosas le copiaron a los testigos de Jehová? Lo de la gran ramera, prostituta, lo de, la de que Dios no vino a fundar ninguna iglesia. Esas enseñanzas vienen de los testigos, ¿eh? Por eso te digo, si tú te dices, no, es que Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia, o yo no tengo iglesia, aguas, porque son enseñanzas de los testigos. Y si tú no eres testigo, no sé qué andas haciendo ahí en esa denominación. Entonces, tienen enseñanzas de los testigos de Jehová. O sea, enseñanzas muy erróneas.
Entonces, por tal motivo, estos hermanos separados no aceptan la verdad de los católicos porque sostienen que provenimos de una iglesia que, según estas denominaciones protestantes, la Gran Ramera, una cueva de idolatría, además que el Papa es el anticristo, etcétera. Que creo, lo voy a revisar, pero Lutero creo que tampoco dijo que era el anticristo, sí lo dijo, no me acuerdo. Lo voy a checar. Lutero sí dijo, le dijo unas cosas al Papa, pero no decía tantas barbaridades como lo dijeron los testigos, como lo empezó a decir en un juez. El Rutherford, ¿cómo se llama este juez? Así, el que le siguió del fundador de los testigos. Ese sí empezó a hacer barbaridades. Además de que aparece, de hecho aparece dentro de la historia que la Biblia de los testigos se apoyaron de una bruja para poder hacer la Biblia de los testigos. ¿Por qué creen que no aparece la palabra cruz en su Biblia? No aparece la cruz, no aparece que Jesucristo sea Dios. Varias cosas que nos lleva a la divinidad de Dios no aparecen. Las quitaron. Entonces, varias cosas que para lo que es la brujería o el satanismo así no convienen, esas no aparecen en la Biblia de los testigos. Entonces, basándonos en este planteamiento, podemos recordar las palabras desmesuradamente proféticas de San Pablo cuando dijo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3, advirtiendo que los hermanos separados y los testigos no se apegarán ni aceptarán la verdad de la Iglesia Católica, sino que renegarán de ella para seguir hombres seductores que les hable bonito, con fábulas y doctrinas diabólicas. El pasaje retrata a los protestantes y a los testigos de esta manera. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas, porque Satanás también tiene su doctrina. Y muchos no se han dado cuenta que están siguiendo esa doctrina, esas doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. En castellano, esta cita está diciendo, el Espíritu dice claramente que en el futuro algunas personas renegarán de la fe. No escucharán la verdad de los católicos, sino que teniendo comezón de oír, preferirán buscar maestros que los seduzcan con sus doctrinas diabólicas y mentirosas, conforme a sus propios gustos y concupiscencias. Curioso. ¿Cómo demuestran los testigos de Jehová que ellos provienen de la Biblia? Respuesta. La cita de Isaías capítulo 43, versículo 10, que dice, ustedes son mis testigos, dice Dios, y son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues, que crean en mí y comprendan que yo soy. Si leemos el contexto, iniciando desde el versículo 1, podemos observar que Dios habla con el pueblo de Israel. Estaba eligiendo a todos ellos como nación suya. ¿Son todos los testigos israelitas? ¿Son judíos? ¿Existían los testigos en el Antiguo Testamento? Uno fácilmente puede sacar sus propias conclusiones. Y sabemos que los testigos, nada que ver con los judíos, que son una secta, por cierto, de las más peligrosas del mundo, tienen como menos de 200 años, por ahí más o menos. Yo cuando andaba haciendo mis análisis de qué iglesia era la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque fue lo primero que yo empecé a estudiar. ¿Cuál era la verdadera iglesia, la que viene desde Jesucristo? Yo cuando veía de los testigos dije, pues ¿cómo pueden creer en esta si tiene como 200 años? Acaba de nacer hace poco y hay gente creyendo en esa cosa. Dije, pobrecitos, pues que no estudian o qué. Y estamos hablando de un chavito de unos tal vez 15, 17 años, así cuando yo tenía como 15, 17 años. Yo preguntándome ya esas cosas. Yo diciendo, ¿cómo pueden creer en una secta que tiene como 200 años? Entonces, y me fui más para atrás, siguiendo, la historia, cómo iba, más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y vi que la única que tenía una línea hasta Cristo era la Iglesia Católica.
Creo que se fundó por el año mismo, por ahí más o menos. Pero fíjense, es donde yo siempre me quedo, bueno, esta secta fue fundada en tal año, este en tal año, este en tal año, este en tal año. ¿Por qué andan en esas sectas? Si ya vimos en qué año se fundaron. Y es donde yo me quedo preguntando muchas cosas así. Que por cierto, a ver, ¿dónde está? Había otra cosita que busqué aquí. O ya la perdí, creo que ya la perdí. Evangelio, errores en la Biblia, los testigos. Bueno, vamos a hacer algo rapidito. Vámonos a ciertos errores. Que por cierto, recuerden que algunos que hicieron traducciones fuera de la iglesia católica, hablando de los, traducciones algo mal hechas, los testigos antes utilizaban la Biblia protestante. Y hasta por ahí de 1950, 70, por ahí más o menos, empezaron a utilizar ya sus propias Biblias. Ya la empezaron a modificar. Que de hecho sí tiene bastantitos errores. Déjenles muestro un error que llega a suceder. Esto no es de la Biblia de los testigos. Esta Biblia es real, existe, o existió más bien. Hay un versículo dentro de Deuteronomio capítulo 14, ¿sí es Deuteronomio? Sí, Deuteronomio 14, versículo 5. Hoy en todas las Biblias no van a encontrar ya ese error, pero sí este es un error que tuvo grave, por así decir, el querer interpretar una palabra y pasarlo literal, ahora sí como que dice, con la palabra original, en lugar de pasar la interpretación como debería, porque una cosa es pasar la palabra literal y otra cosa es pasar la palabra con la interpretación que uno puede entender, el contexto, la época, el tiempo, ¿sí? Porque algunas traducciones literales son graves errores en traducción. Traducciones literales son graves errores en traducción. Traducciones comprendiendo la cultura, el lugar, la época, ya mejoran lo que es la traducción. ¿A qué me refiero? De Deuteronomio 14:5, tuvo un grave error. Un grave error el traductor. Ustedes saben que, ¿de qué habla Deuteronomio 14? Acerca de los animales prohibidos de comer. Y ahí menciona al unicornio. Y sí, así como me escucharon, habla del unicornio, un animal prohibido de comer. Uno dirá, ¿cómo que el unicornio? Sí, un unicornio, un animal prohibido de comer. Pero ¿cómo es posible esto? Aquí está lo que es capítulo 14. Esta es Biblia Reina Valera. Esta es Biblia Reina Valera, de las primeritas. Y aquí dice, ejemplo que dice, de corza, búfalo y cabrío salvaje, el unicornio. Y a ver, espérame, ¿a poco el unicornio en alguna ocasión existió? Entonces tú te quedas, espérame, ¿un unicornio existía o qué pasó? O ya me andan hablando de fantasías, ¿qué está sucediendo? Entonces uno se da cuenta, fíjense aquí están las comparaciones, estamos hablando, aquí está el versículo 5, ¿sí? Este es ejemplo, Biblia de Jerusalén, versículo 5. Ciervo, gacela, gamo, cabra montés, antílope, que prácticamente más bien el búfalo, sería como que la mejor traducción, entre antílope y búfalo, búfalo, gamuza. Este ya es ejemplo Reina Valera 1960, ya sin el error. Antílope y el carnero montés, no va a ser el antílope.
Esta no me acuerdo cómo se les dice, antílope y el carnero montés. No es cierto, es uno anterior, el íbice, el íbice o antílope. Bueno, dependiendo de la traducción, porque algunos he leído que antílope o si no búfalo, dependiendo de algunas traducciones. Y aquí está el unicornio, Reina Valera 1602. Entonces sí, el detalle está que el idioma original no es el español. Por eso les menciono de una Biblia traducida literal está muy mal hecho. Una Biblia traducida literal está muy mal hecho. Por eso se tiene que traducir con el contexto. Porque por eso sí entendemos mucho mejor a qué se hace referencia. Recuerden que en este caso, en el Antiguo Testamento, en hebreo, se utiliza la misma palabra para referirse a Dios como para referirse a los ángeles. Es la misma palabra. También en el Antiguo Testamento la palabra adorar se utiliza para adorar a los hombres o para adorar a Dios. Y no se refiere a adorar como divinidad, se refiere a adorar como lo que es adorar en veneración. Hay otra más. Bueno, vuelvo a girar la cámara. Había otra cosita que les quería mostrar. No, creo que por lo mientras con esas. ¿Sí? Vámonos, ejemplo, a unas, a ver. Bueno, de hecho aquí tengo lo de los errores, bíblicos. Solo hay una Biblia peor que la de los testigos. Solo hay una Biblia peor que la de los testigos. Es una Biblia que creo que es en el Códice Sagrado o algo así, no me acuerdo. A ver, déjame ver cómo se llama. Este, detalles. No, pero si era como Códice Sagrado, algo así. Códice de las Sagradas Escrituras, algo así se llamaba. No, hombre, lo peor que he encontrado. Porque esto no ni siquiera eran comentarios míos, eran comentarios de un pastor protestante, también estudioso así, que dijo, no hay justificación en estos cambios tan radicales que se hicieron. Ahí sí una mochadera y en lugar de poner, vamos a decir, donde era palabra Eucaristía que la tenemos en griego, digamos, ponían otra palabra más larga y poniendo un montón de datos y nada que ver uno con el otro. No era una traducción ni interpretación, era cámbiale esto porque no me conviene. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, vámonos a esta primera parte. Juan 1:1. Biblia de Jerusalén, Biblia traducción del Nuevo Mundo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. De Juan 1:1, que ya sabemos es una de las que siempre andan quitando. La de traducción del Nuevo Mundo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Fíjense en este cambio. La versión anterior dice, la palabra era Dios. Y la segunda dice, la palabra era un Dios con D pequeña. O sea, como un Dios chiquito, un Dios falso. Recuerden que cuando es Dios con D pequeña es un Dios falso.
Entonces, y la palabra era un Dios. Ese un no existe dentro de los escritos, dentro del griego. Ese un no existe. Se le tuvo que agregar. Entonces, y de hecho lo podemos revisar del griego. A ver, déjame ver. Vámonos. Vamos a revisar el Nuevo Testamento. Juan 1:1. Fíjense, giramos. Así que, pues tal vez porque no han andado de groseros, no sé, por eso no los han bloqueado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es Reina Valera, el verbo era Dios. No era un Dios, no. Aquí está el verbo. Y Dios estaba siendo la palabra, o Dios era la palabra. Si se dan cuenta hasta aquí, como aquí era, aquí aparece de hecho así como al revés. A mí me hubiera gustado que lo hubieran puesto, y Dios era la palabra. Aquí no sé cómo lo hubieran hecho los testigos. Además, déjame ver, aquí tengo la aplicación de los testigos, ¿eh? Sí, porque yo también hago la comparación así con diferentes Biblias. Juan. Fíjense, esta parte. Y la palabra era, hasta aquí todo correcto. ¿Esta dónde salió? ¿De dónde sacaron ese un? Y Dios con D pequeña. ¿Este un de dónde salió? Simplemente no existe. Eso no existe. Dios estaba haciendo la palabra. Ese un no existe. ¿De dónde se lo inventaron? ¿De dónde saldría? No lo sabemos, pero sí simplemente eso se lo inventaron. Esa parte no existe en la Biblia. Bueno, no existe en los originales, no existe en el griego. Eso no existe. Y de hecho podemos buscar la palabra un y van a ver que ni siquiera está agregado. Ahorita nos vamos a la palabra un, pero si se dan cuenta, esa palabra no existe en esa Biblia. Y ¿por qué en la de ellos sí? ¿Por qué tuvieron que agregar esa palabra para justificar la secta? ¿Por qué la tuvieron que agregar? Logos es una palabra, no es Jesús como dicen los trinitarios. No. Logos, la palabra, es Dios. Y Dios, la palabra, se hizo carne. Y ahí mismo lo dice Juan 1:1. En cualquiera de las Biblias, hasta en la Biblia de los testigos. Empecemos Juan 1:1. No sé quién te enseña. Juan 1:1. Yo imagino que Satanás es el que te enseña. Porque giremos la pantalla. Okay, Biblia Reina Valera. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. La palabra estaba con Dios. Ser o estar. Era. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Si alguien está por separado, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Estaba por separado.
el verbo era con Dios. Y en el principio era el verbo. O sea, siempre estuvo existiendo Jesucristo. El verbo era con Dios. Estaba con Dios. No sé qué se te dificulta entender de aquí. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está con el Padre, que es la palabra. Y luego, lo que es el versículo 14. Y aquel verbo, el que estaba con Dios y era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo puede ser padre teniendo un hijo? O sea, el Padre y el Hijo, un solo Dios por ser la misma esencia, pues están por separado. El verbo era con Dios. La palabra no es Jesús, pues no sé dónde tú lees que no. Entonces vuelvo a girar y nada más lo voy a leer así. Seguimos con unos cuantos errores de los testigos, así. Como dice en Hebreos 1, ándale Hebreos 1, Colosenses 1:15, Hebreos 1 y Colosenses 1, 1:15 en adelante. También habla ahí bastante, él es, como dice, la imagen visible del Padre invisible, ¿sí? Porque al Padre nadie lo vio, nadie lo ha visto. Pero al Hijo sí lo hemos visto. Ahora sí, sigo con esto de los errores, así. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver. Aquí estás. Juan 10:38. Atentos con Juan 10:38. Juan 10:38, que dice así. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y atentos para los que son unicitarios. No dice que el Padre soy yo. Y algunas traducciones dice yo soy en el Padre. Ahí sí agrega el en el Padre. Y de hecho también lo vamos a ver en la versión griega. Que no dice yo soy el Padre. No dice eso. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Muchas gracias, hermanito. La visión de los testigos. A fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Dice, como pueden advertirse, aquí el agregado en unión, intenta relativizar, si intenta disminuir la profunda relación entre lo que es el Dios Padre y el Hijo, entre Dios Padre y Dios Hijo, lo intenta como disminuir lo que es esa relación, como efectivamente lo manifiesta la versión original. En mí está el Padre y yo en el Padre. Texto que no hace sino reflejar la idéntica naturaleza de ambos. Esto de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, están por separado y son uno solo. Un solo Dios, y en este caso el Padre y el Hijo por separado. De hecho, vamos a ver el 10:38.
Juan 10:38. Fíjense aquí. Vas a girar la cámara un momento más. El Espíritu Santo viene después. El Espíritu Santo viene después. Porque eso ya viene en Juan 16, bueno, en 14, 16. En el 14. Fíjense cómo dice aquí. Aquí, pero creáis que el Padre está en mí. No dice que yo soy el Padre, ¿eh? El Padre está en mí. Y yo en el Padre. O sea que son un solo Dios. La unión de Dios Padre y Dios Hijo. El Padre está en mí. O el yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. Siendo... creer así. Y conozcan y estén conociendo que en mí el Padre. Y yo en el Padre. Si ven que aquí no dice yo soy el Padre. No. Yo en el Padre. Entonces, esto también para hacer referencia de la unión de Dios, que son la misma esencia de Dios, el Padre y el Hijo. Vamos a continuar un poquito más, nada más otros cuantos errores. Juan 14, versículo 9 al 11. Juan 14, versículo 9 al 11. Seguimos con esto de las malas traducciones dentro de la Biblia de los testigos. Pero sí se dan cuenta cómo ellos tienen que mover algunas palabras para intentar justificar así de lo de su secta. Entonces, Juan 14, de 9 al 11. La Biblia de Jerusalén. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? Y atento, yo estoy en el Padre. ¿Y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Y vuelvo a repetir. Si se dan cuenta que no dice yo soy el Padre, sino yo soy en el Padre o yo estoy en el Padre, dependiendo de las traducciones. Entonces, ese en sí existe en las traducciones en griego. Sí existen las traducciones en griego. Jesús le dijo, del Juan 17, de hecho cuando lo leemos desde el 1, que habla de Padre, de la gloria que yo tuve contigo desde el principio. Ahorita que pusieron el del versículo 17, hablando del Padre y del Hijo, de Padre estar contigo a tu lado para tener la misma gloria que tuve desde el principio. Estamos hablando de Juan 1:1. En el principio estuvo la palabra, estaba la palabra más bien desde el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si se dan cuenta, estos detallitos nada más pequeños, por eso debemos tener cuidado al andar leyendo la Biblia, no leerla así de rapidito, no. Porque de leerlo tan rápido, por eso interpretan todas las cosas mal. Una palabra cambiada en la Biblia, ya tienes una doctrina totalmente diferente. Por eso hay más de 90,000 sectas hoy en día. Una palabra no la entendieron. Y tienes otra bola de borregos que no se dan cuenta de ese error. Ahora la Biblia de los testigos. Fíjense cómo está en este caso de la Biblia de los testigos. Jesús les dijo: he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre? Esta palabrita de otra vez la unión, como para querer disminuir lo que es, ahora sí, esa divinidad de Jesucristo. ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? Las cosas que les digo a ustedes, no las hablo de por mí, sino que el Padre permanece en unión conmigo, está haciendo sus obras así. Créanme que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. De otra manera, crean a causa de las obras mismas. Les digo, esto es para disminuir la divinidad de Jesucristo. Juan 17:3, sí, desde el versículo 1. Vamos a leerle Juan 17:3, pero desde el versículo 1. Porque así, solito, solito, solito. Fíjense, porque digo, no saben qué es lo que quiere decir el Dios verdadero. No saben los hermanitos que cuando hablamos de Dios, el Hijo puede hablar de Dios, su Padre. El Padre puede hablar de Dios, su Hijo. El Espíritu Santo podemos hablar que es Dios, porque eso también está ahí integrado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto lo aceptan todas las iglesias, hasta las trinitarias. Todas, de que existe un solo Dios, no hay más. Un solo Dios, en tres diferentes personas. Un solo Dios, tres diferentes personas. Por ahí un hermanito me ponía un ejemplo. La Santísima Trinidad, en este sentido, nada más hay un sol. En este caso nosotros nada más conocemos un sol. El sol que conocemos. Ya sé que hay otros en el universo, no sé qué tanta cosa, pero un solo sol que conocemos. Pero lo que lo componen, estamos hablando de fuego, luz y calor. Estos tres que son fuego, luz y calor. Pero son el sol. Entonces, de estos tres, son el sol. Fuego, luz y calor son el sol. Es un solo sol. Pero está compuesto con fuego, luz y calor. Entonces, así el Dios verdadero y único. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quieren ver por qué razón vemos que son dos y un solo Dios verdadero? Bueno, en este caso vamos a mostrar dos. Me falta el tercero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, no lo están dejando de lado. Y a Jesucristo, a quien has enviado, así como en el ejemplo del sol. Ahora en este caso, Él es la luz. Ah, fíjense qué ejemplo tan bonito, qué padre. La luz que ha sido enviada, de ese resplandor, que es el único Dios verdadero, Jesucristo, que es de ese Dios. Vámonos al versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, si tu Padre es Dios, ¿quién eres tú? El Hijo de Dios tiene su esencia y eres Dios. Levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces,
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque el superior es Jehová. No, de hecho Jehová abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por cierto, recuerden que la palabra Jehová es una palabra inventada. Y algunos hermanos, anda blasfemando. No, si es una palabra inventada, Jehová. Jehová no existe en los escritos primarios, así. Jehová se empezó a utilizar por ahí del siglo XII-XIII. ¿Por qué? Porque a la traducción de Yahvé o Yahweh o lo que es el tetragramatón, no existían lo que son las vocales, no sabían cuáles vocales se utilizaban para pronunciar el verdadero nombre de Dios. Y de hecho, recuerden que hubo un tiempo en que el pueblo judío fue llevado a otro lugar y para no blasfemar el nombre de Dios, lo que es el mandamiento de no usarás el nombre de Dios en vano, preferían no nombrarlo. Y por eso con el tiempo se les olvidó cuál era la pronunciación correcta. Por ahí del siglo XI, XII o XIII, sí, los judíos, porque esto apareció entre el siglo XI y siglo XIV. Lo que son unos rabinos judíos que empezaron a lo que es actualizar lo que son los escritos judíos, al llegar a esa parte tenían como que un problema. Entonces utilizaron lo que son las palabras una cosa es Elohim y otra es Elohá. De ahí sacaron de Elohá, sacaron las vocales E, O, A y las agregaron al tetragramatón, por eso Jehová o Jehová, o sea, es una palabra inventada, no es una palabra que se haya dicho desde que estaba Jesucristo. Es más, si se dan cuenta, Jesucristo jamás dijo, mi Padre Jehová, jamás lo dijo. En los escritos originales jamás dice Jehová del griego. El único lugar donde ustedes pueden encontrar la palabra Jehová Padre es en la Biblia de los Testigos de Jehová. Pero la palabra Jehová en el Nuevo Testamento no existe. Es más, déjenme ver, no, ahorita me tardaría poquito. Porque siempre cuando los testigos de Jehová son muy mañosos, así dicen, mi Padre Jehová. Y cuando esa palabra, mi Padre Jehová, no existe en los escritos griegos. Dios nos enseñó, Jesucristo nos enseñó a decir Padre. Nos enseñó a decir Padre. ¿El Dios Trino fue inventado? No, no fue inventado. Ya se predicaba desde antes. Lo que tú te refieres es a la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, ya viene del latín, porque no existía una palabra para poder decir el Dios Trino. No existía una palabra. Es más, se le decían dioses. Se le decían dioses, pero nada más hay un único Dios. Y eso es lo curioso del hebreo. Me voy a lo curioso del hebreo. Recuerden que en el hebreo, vamos a lo que es Dios, a ver. Vamos a... sí, vamos a Génesis. A Génesis, la parte donde dice precisamente, y dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3, pero vamos a verlo en el hebreo. Quiero que vean este dato curioso. Porque cuando hablamos de Dios, hablamos de la palabra Dios en el hebreo, habla de un Dios en plural. Habla de Dios en plural. Génesis 1, vamos aquí, se lo muestro acá. Génesis 1, versículo 3. Aquí está Dios. Asahira. Permíteme, hermanito. Aquí está, en el hebreo. Permíteme.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí está Dios. Y dijo Dios. Aquí está la palabra Dios, pero está en plural. Elohim, lo que es Elohim, que es donde les digo que este es el plural. Elohá, ya estamos hablando de uno. Elohim, estamos hablando de plural. Y también se utiliza inclusive, les digo, si no se utiliza con el contexto adecuado, dice ángeles o dioses o Dios. Entonces, Elohim en cuestión de plural, está en plural. Dice dioses en sentido ordinario, específicamente que se usa. Plural así específicamente como el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados, algunas veces como superlativo. En este caso, Elohim, estamos hablando de un Dios en plural. No estamos hablando de Dios solito. Estamos hablando de Dios en plural. Porque si no, de hecho, eso es lo que se me hace curioso. ¿Por qué no utiliza el versículo, pero de un solo individuo? Ajá, sí, utiliza para otras cosas. De hecho, aquí lo dice. Aquí lo dice. Dios, dioses, dioses, extremos, ¿sí? Giro la cámara. Ah, muy bien, presioné otra cosa. Entonces sí se dan cuenta así de... Ahorita andábamos con lo de los errores de los testigos de Jehová. No, que no existía la palabra Trinidad. Ah, por cierto, si ustedes se acuerdan de la estrella de Israel, eso antes de subirlos. Que por cierto tengo una foto muy padre, después subo un video. Una foto muy padre de la estrella, no es estrella de Israel, estrella de David. La estrella de David. Andaba checando algo acerca de la estrella de David. Vamos a ver. Que de hecho la estrella de David habla de una triada de Dios. Y la estrella de David habla en otras culturas de una triada de Dios o de dioses. Porque no existía la palabra Trinidad. Déjenle buscar estrella de David, también conocida como la estrella de Salomón. Esa se utiliza bastante en lo que es en el rito judío. Que de hecho que todo esto, lo que es la estrella de David, lo que es todo lo que es cristiano, siempre existió de hecho antes en el cristianismo, y luego el satanismo ya lo empezó a agarrar para sus propias cosas, pero realmente también tiene un valor muy fuerte, un simbolismo muy fuerte. Dejen nada más busco esta partecita. Eh, Abraham, mira el cielo, ahora mira el cielo y cuántas estrellas, así será tu descendencia. El simbolismo de la estrella también, que de hecho ahorita en el último eclipse anular, se hizo esa figura, ¿eh? En el último eclipse anular se hizo esa figura de la estrella de David. Ahí tengo la foto. Porque de hecho, la pusieron en televisión, dije, ah, mira, esa es la estrella de David, le tomé foto. También es conocida como la alianza, esas tres puntas, ese triángulo, que es una alianza con el pueblo de Israel, es conocido como alianza, por eso ese cruce.
Este, los israelitas. Déjame ver si lo encuentro así rápido. Si no, ni modo, me brinco. Es que habla de una triada. Esa, la estrella de David, también en tiempos antiguos se utilizaba. Antes de utilizarla David, se utilizaba con una triada de Dios o tres dioses. Pero no, sabemos que no son tres dioses, es un solo Dios y tres diferentes personas. Lo que pasa es que les vuelvo a repetir, la palabra Trinidad es una palabra en latín, no la encontramos por eso ni en el griego ni en el hebreo. No, al ratito se los tengo. A ver si le pongo, a ver. Dice, la estrella de David siendo dos triángulos equiláteros, el primero representa la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y forma una flecha que apunta hasta abajo. El segundo triángulo representa la Trinidad humana, Espíritu, alma y cuerpo. Forman una fleta que apunta hacia arriba. Entonces, eso era lo que andaba buscando, de hecho. Eso era lo que estaba buscando. Este es lo de la estrella de David. Recuerden que son dos triángulos aquí así, esto. Esta es la estrella de David. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Relación del alma, cuerpo y espíritu. Lo que es la unión así de la unión del hombre con Dios, así. Esa unión tan fuerte de Dios con el hombre. Y eso porque sin querer, no sé por qué lo vi, y creo que muchos no se dieron cuenta que se había formado la estrella de David a la hora del eclipse. Bueno, cuando lo grabaron por cámara, yo vi la estrella de David y le tomé foto. Y digo, y voy a hacer un video hablando de la estrella de David. Por eso esta razón. Y coincide, de hecho. No, de hecho estamos hablando de religión. ¿Quieres hablar de ciencia? Órale, vete a hablar en otro lado. Vamos a aceptar a este chavo que ya luego me dio a entender que es ignorante. Bendiciones a Hola, todos buenas los días. noches. ¿Desde dónde me hablas? Soy España. Eres de España, perfecto. Ujú. Católico no eres. No, no soy ni católico, ni protestante, ni judío, ni musulmán, ni testigo de Javier, ni ninguna dominación. Gracias por decirlo de testigo de Javier, porque la neta ni nada que ver eso. No, es que la Entonces, palabra, ¿por es qué que la palabra, dices? es que la palabra Jehová es inventada por la Iglesia Católica, pero bueno. No, de hecho fue inventada por lo que son hermanos judíos, expertos judíos. No, no, hay documentos que la palabra Jehová es inventada. De hecho, la primera Biblia católica No, esa está parte no te la Jehová. peleo, no te la peleo esa parte de que fue inventada, porque yo mismo lo acabé de decir o no me escuchaste. Claro, claro, pues yo he dicho por los comentarios que ha sido la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica fue de las primeras en utilizarla.
Ujú. Bueno, hacerte una pregunta. Según para ti, la Trinidad existe una deidad, ¿no? Un Una solo Dios. deidad, una deidad, porque la palabra Ajá. Dios es inventado, ¿no? Es el español, que en griego sería Zeus. Zeus, Una ajá. deidad, una deidad, y esa deidad lo comparte el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Ajá. Padre, lo que yo estoy de acuerdo contigo, que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, que no tiene nada que ver con uno con el otro. Son totalmente diferentes. Lo que tiene entre ellos es la deidad, comparte la deidad. Ujú. Luego está el Espíritu Santo, o sea, el Padre no es el Hijo ni tampoco el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni tampoco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. ¿Estoy equivocado o esto es lo cierto, no? Y así como lo dijiste, está correcto, porque fíjate, pregunta, ¿eres humano? Sí, claro, soy Yo alma, también soy alma humano, ¿verdad? viviente. Ujú, alma Humano. viviente, sí. Pero estamos por separados. Exacto. ¿Y Existe cuántos solamente una humanos? raza humana. Una sola raza humana. Exacto, Somos millones así. exacto. Ujú. ¿Y cómo nos llamamos entre tú y yo? Humanos, ¿verdad? Una sola raza humana. O por eso mismo, solamente una raza humana. Lo que tenemos tú y yo, compartimos la raza humana, pero entre tú y yo formamos humanos. Tú y yo somos humanos, somos plural. Ahora mi pregunta es, si solamente hay una raza divina, ¿por qué no se le llama dioses? Ahí va. ¿Me explico? Si es un solo Dios y nosotros somos una sola raza humana, entonces, y de hecho no somos una sola raza humana, somos una sola humanidad. Somos una sola humanidad, no hay más así. De Dios es así. De hecho, esa es la palabra que andábamos viendo precisamente del Elohim, de que nada más ese aparece en plural, que eso es lo curioso, pero está hablando de uno solo en tres diferentes personas, que de hecho, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, fíjate quién es el que está hablando. Dijo Dios, hagamos, esta parte hagamos es porque está hablando con más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, la tierra, animales que se arrastran sobre la tierra. Hagamos. Y no está hablando con ángeles, no está hablando así, ahora sí como quien dice, el ser humano aún no existía. Está hablando con alguien más. Dios dijo, hagamos. Y versículo 27 para comprobar que no está hablando con ángeles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó así. Entonces, en este caso estamos, si te das cuenta, no está hablando de ángel, no dijo, le creamos a imagen de Dios y ángeles, no. A imagen de Dios lo creó cuando dice él, hagamos. Otra, Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, versículo 7, nos dice de otra manera simbólica lo que es la pluralidad de Dios, un solo Dios en tres personas. Ahora pues descendamos. ¿Quién es el que va a descender? ¿Dios y ángeles? No. Lo leo del versículo 6. Dijo Yahvé, o Jehová. Es que lo estoy leyendo de una Biblia de los hermanitos protestantes, una Reina Valera. Pero me gusta decirle más Yahvé La que porque es lo existe. que más se La acerca a peor que la existe. traducción correcta. La peor Biblia que existe. Yo uso la Biblia católica y es mil veces mejor que la Reina Valera. Mil veces. Sí, Por cierto, ¿cuál es la que usas? Pues la otra vez fui a una iglesia católica y un cura me regaló la Biblia, Santa Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Tiene una cara de un Jesús. Tengo esta, mira. Espera, a ver si puedo. Uy, que te regalo una foto, una rosa sin querer. Bueno, no pasa nada. A ver, tengo esta. Espera si se ve.
Se ve, ¿no? Tengo esta. Ya. Es que esa no dice de Jerusalén o algo así. No, es la tercera edición que hicieron. O sea, si me pones un poco en grande lo verás bien. Es para que lo veas bien. Es católica, ¿eh? Ah, Y vale. es muy, muy, muy buena. A mí me gusta mucho. Y no está, espérame, para verla bien. Pinchar mi foto, tienes que pinchar la foto y te sale un cuadro. Es que ya hace mucho tiempo que no acomodo las. A ver, aquí tiene interacción. No. A ver, ¿será este? A ver, déjame ver si es. Ahí está, ahí está. Sagrada Conferencia Episcopal. Sí. ¿Se me escucha? Sí. O sea, tengo esta que es católica. O sea, se ve perfectamente que es católica. Y es la tercera edición que hicieron. Ahí sí se ve, ahí sí lo tengo, que lo pone aquí, que lo leí yo la otra vez. Ah, espera, ¿eh? Mira, la segunda, perdona, la segunda edición. Ujú. Es muy buena, me encanta esta Biblia, sinceramente, me gusta mucho. Sigue, sigue hablando. Sí, muy bien. Si era lo que quería checar, no, no me había tocado verla así. Muy bien. Entonces, voy a esta otra parte, sí. Bueno, continuando precisamente con lo mismo ahorita de lo que decíamos de lo que es de Dios, hay que tomar en cuenta también de que en la antigüedad tenía cierta manera de decir unas palabras y ellos lo entendían así, en ciertas culturas y todo. Sigo Génesis 11, hablando de Yahvé o Jehová Yahvé, vamos a dejarlo sin Yahvé. Normalmente yo le digo Yahvé, pero utilizando aquí esta Reina Valera. Dijo Yahvé, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, seguimos con la misma de hecho, de aquí es donde está el dato curioso que dice el pueblo es uno, cuando sabemos que son muchos, y todos estos tienen un solo lenguaje, cuando sabemos que son, todos ellos, sí, de hecho, sí hablaban un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, hablando Dios, Jehová o Yahvé, descendamos, por si en una decía, no, es que Dios y Yahvé son diferentes o algo así, no. Cuando hablamos de Yahvé o Jehová, estamos hablando de la misma Trinidad, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé, ¿de quién descendió? Yahvé, así. Dice descendamos en plural. Desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, pero esto fue llamado el nombre de ella de Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje por toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, el que bajó fue Dios, el que bajó fue Yahvé, pues está diciendo descendamos, no está diciendo vamos a bajar con ángeles, no, el que bajó fue Dios. Y otra, pero manera simbólica, esto lo maneja de manera simbólica lo que es en el capítulo 18 de Génesis, lo que es, después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Desde aquí está Yahvé. Y alzó sus ojos y miró. He aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. En este caso estamos hablando de Abraham. Abraham que vio a Yahvé que bajó, pero vio a tres varones así. Perdona que te corte. Me gustaría que cada cosa que hables, pues me gustaría también participar, porque si vas a hablar todos los versículos se me va a olvidar. ¿Me explico? Ujú. Sí, no te preocupes, de ahorita nada más estamos con estos, de hecho nada más iba a manejar estos tres. No me iba a ir ahorita más, porque en el Nuevo Testamento de hecho ya está más claro.
Aquí en este caso, fíjate que cómo va a estar muy padre de lo que es el Génesis 18. Por cierto, una disculpa, yo pensé que ibas a hacer un unicitario o un unitario, algo así. Una disculpa, la verdad, porque te dije ignorante, adelantándome en que ibas a hacer unicitario o unitario, con ese tipo de cosas. Entonces, una disculpa en ese sentido, sí, porque sí, cuando A ver, utilizan, no, perdona que te corte otra vez. Yo te digo lo que yo creo antes de dialogar contigo. Yo no creo en la Trinidad, no ajá, creo que Jesús sea Dios, creo que Jesús es el Mesías, murió por mí, creo que el Dios Padre me salva a través del sacrificio del Hijo, creo que ajá, Jesús es hijo biológico de Joseph y Miriam, y eso es lo que yo ajá, creo. y gracias, así. Esa, no me acuerdo quiénes son a los que dicen eso, pero bueno, sí, no hay problema. Evionitas, yo soy Evionitas, para que me entiendas. Bionita, Pero creo en Pablo, ¿eh? Creo en Pablo, ¿eh? Creo, ¿eh? ya, En él. gracias, así. Hay nada más para entender yo, porque sí, como hay varias enseñanzas, yo siempre hay como 90,000 enseñanzas diferentes, entonces sí tengo que andar investigando un poquito, que la Biblia no cambia, la Biblia no cambia. Bueno, excepto si son de los testigos o de otros cuates, pero entonces en este caso, digo, simbólicamente encontramos lo que es la Trinidad. Este es Génesis 18. Y digo, chécalo porque está muy padre, porque juega con lo que son las palabras, hasta el versículo 15 más o menos. Mira, así como en resumen, para que veas, dice, apareció Yahvé, el versículo 1. Versículo 2, he aquí miró tres varones junto a él, este caso Abraham. Entonces apareció Yahvé y vio tres varones, simbólicamente. Recuerda que este es simbólicamente. El versículo 3 y dijo, Señor, o sea, hay tres varones, pero dijo Señor, así, hablando de uno solo, así, porque hay un solo Señor, un solo Dios, así. Y dijo Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, no pases de tu siervo. Este, versículo, eh, dice, versículo 9, y le dijeron, otra vez así, como dice, hablando en plural, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Digo que es donde está muy padre, que hable plural y luego como uno, luego plural y luego como uno. ¿Dónde está Sara tu mujer? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, ya, otra vez como uno, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Eh, Versículo 13. Entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será de cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces, fíjate cómo juega muy padre con las palabras. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara se negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, hay un versículo, que es el que quiero leer, Salmo 45. No, ya te dije que no voy a utilizar más, pero este es el único que nada más voy a utilizar así. Cuando pueda me das la palabra, hermano José. Sí, sí, sí. Uno nada más, no, Salmo 45 no, porque es del Antiguo Testamento. Mejor lo que es Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, ahí queda así como que más claro. Hebreos capítulo 1, versículo, vamos a ver, una cosa es el 6, pero hay otro más adelantito, de adórenle todos los ángeles, no, es el versículo 8. Bueno, para el contexto es, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, estamos hablando de los ángeles.
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, en este caso, fíjate cómo lo maneja de esta muy diferente. Del Hijo estamos hablando, tu trono, oh Dios, o sea, el Hijo Dios. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, ese es el lugar del Hijo, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces ahora estamos hablando de un Hijo Dios y un Padre Dios, así, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, esta partecita. Ahora sí comenta nada más lo que es lo que ibas a comentar, lo de la postura. ¿Ya puedo hablar acerca de los 4 versículos que has dado? Sí, Vale, me gustaría pues hablar, ¿no? Decir todos los versículos que has dado sin ser interrumpido como he hecho yo, ¿no, hermano? A ver, en primer lugar, has dado Génesis 1:26 cuando dice hagamos. Ahí la palabra hagamos es plural, majestático. Sí o no, estamos de acuerdo, ¿vale? Porque tú bien sabes, como católico que eres, antiguamente los reyes católicos, cuando escribían unas cartas, siempre hablaba en plural, cuando él mismo estaba escribiendo la carta. Nosotros vamos a hacer esto, o aquí estamos, etcétera. Eso se llama mayor plural majestático. Pero vamos a decir que hay, o que la palabra hagamos ya puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 1000. No se sabe realmente. Ahora tenemos esa dogma en nuestra mente que la palabra hagamos se refiere a los 3 divinidad, que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque ya tenemos esa dogma. Pero si realmente una persona cualquiera que lee de hagamos puede pensar de 4, 5, 6, 1000. ¿Me explico? Pero si lees el versículo más abajo, el 7, dice, y Dios creó. Mi pregunta es, ¿por qué Moisés no dijo, y ellos crearon? No dijo, ellos crearon. Porque de hecho, cuando Dios habla, pero sí, cuando Dios habla en plural, porque es un Dios caballero, es un Dios caballeroso. Y estaba contándolo con los ángeles. Y no significa que los ángeles participó en la creación. Porque si vamos a decir que tienes razón de que si realmente los ángeles participó, entonces tenemos imagen de Dios y de los ángeles, no. Eso es una doctrina satánica. Y que diga eso, que también los ángeles participó, es una doctrina satánica. Yo soy el primero que lo digo. Pero el Padre contó con los ángeles. Oye, es por ejemplo, José, mira, mañana el domingo quedamos y hacemos paella. Pero resulta que tú no lo haces, sino lo hago yo. Como yo soy una persona educado, te digo, vamos a hacer. Estoy contando contigo, pero tú no participas en la cocina conmigo. Segundo, de cuando que Abraham se le presentó 3 personas. Y ya se supone que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero date cuenta que Dios el Padre tiene mensajeros. A Dios el Padre no le hace falta bajar personalmente y hablar con Abraham. Lo que el Padre mandó a 3 ángeles a hablar con Abraham. Si vamos a decir que sí, que fue los 3 que bajó a la tierra, entonces el Verbo se hizo carne 2 veces con Abraham y el Nuevo Testamento, y eso es imposible. Y eso las Escrituras no enseña que el Verbo se hizo carne 2 veces. Y además dice también que dos ángeles fue a destruir Sodoma y Gomorra, a avisarlo, ¿sí o no? Entonces el Verbo Jesús y el Espíritu Santo fue a destruirlo, a Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a decir que Jesús y el Espíritu Santo son asesinos. No podemos decir eso es antibíblico. Por lo tanto, esos 3 ángeles no es la Trinidad, sino son los ángeles. Ahora, Hebreos 1, 7 al 8, no, 8 al 9, si no me equivoco, cuando dice tu trono, oh Dios, etcétera, etcétera, entonces Dios unge a Dios. Ahí tenemos 2 dioses. Y aunque nos duela,
tenemos que aceptar que el Dios Padre unge a Dios. Y eso es entrar en politeísmo. Y eso es idolatría. Dice la Torá, el Tanaj, dice, no adorarás a otro Dios semejante a mí, que yo no sea. Luego Pablo enseña que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ahora, si vamos a decir que Dios Padre ungió a Dios Hijo, estamos entrando en el politeísmo. Y eso es idolatría. Yo no lo digo, lo dice Pablo. Y yo creo en él. Ahora, si tú lo crees, no lo sé. Pero yo sí lo creo al 100%, lo que dice él. Ahora, cuando dice tu trono, oh Dios, es un salmo que se lo dice a Salomón, se lo dice él directamente. Y eso no significa que es Dios Salomón, ni Jesús tampoco. Eso no significa, simplemente que Dios Padre lo ungió a Jesús para ser el Mesías. Porque sí, porque el verdadero, date cuenta, los judíos dicen que para el Mesías sea Mesías tiene que ser ungido con aceite. Pero realmente no. El Mesías tiene que ser ungido por el Dios Padre, ungido por su Espíritu, como dice Isaías 61. Ahí es mi aporte, hermano. Sí, entonces, nada más para este detalle. ¿Cómo tú explicas, ahí en la misma que leíste, de tu trono, oh Dios, cuando hablamos del Hijo? Porque yo estoy de acuerdo en lo que acabaste de decir, ¿eh? Todos estamos de acuerdo en lo que acabaste de decir. De hecho, no entra en contradicción con la Iglesia Católica. Todo lo que dijiste está correcto. ¿Cómo explica nada más esa partecita? Según como tú lo entiendes, así. Esa de tu trono, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios. Eso es, ahí se me sale la palabra, es una persona que hay palabras que me cuesta decirlo, ¿vale? Es como dando esa autoridad. No es como decirte, soy muy malo para expresarme en varias palabras. Es majestad, majestad. No está diciendo, o sea, si vamos a decir que es así, José, entonces Dios, el Padre, le llama Dios a Jesús. Cuando el mismo Padre dice que no hay otro Dios fuera de mí. Y si Jesús es una deidad fuera del Padre, entonces Dios, el Padre, se contradice, José. ¿Me entiendes? Es como decirte, no hay otro fuera de mí. No, le digo yo, oye, José, no hay otro Jesús fuera de mí. Yo soy el único. Ahora resulta que tú vienes, que tú tienes mi misma esencia, ahora resulta que tú y yo somos diferentes. Y yo te digo, tú eres Dios como yo. Me estoy contradiciendo. ¿Me entiendes? No sé si me doy a entender, José. A ver, vuélvemelo a repetir. Quiero. A ver, a ver. Dice, dice, dice el Padre en el Tanaj, no adorarás a otro Dios semejante a mí, no daré gloria, no daré alabanza, no daré, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora según Hechos 1.8, dice tu trono, oh Dios. ¿Eso quién lo dice? El Padre al Jesús, ¿sí o no? Supuestamente. Eso lo dice el Padre a Jesús. Mi pregunta es, ¿entonces Dios se contradice? Porque dice, no hay otro fuera de mí. Ahora, mi pregunta es, Jesús es una deidad fuera de él. No es el mismo Dios Padre, es una deidad diferente. Es, por ejemplo, yo te digo, oye, José, no hay otro como yo no voy a dar mi gloria a nadie, yo no comparto mi, yo qué sé, mi, etcétera. Ahora resulta que tú vienes, José, ahora resulta que yo te digo, mira, José, tú eres Dios, igual que yo. No me estoy contradiciendo cuando tú realmente eres diferente que yo. Tú y yo no tenemos nada que ver, lo único que compartimos es ser Dios, pero somos diferentes. Lo único que compartimos es ser Dios, yo qué sé, la deidad que ha puesto a Jesús. Va. Bueno, em, la verdad, ahí sí ya como que no te entendí muy bien. Para serte sincero, no te entendí muy bien. Pero vamos a continuar nada más esta partecita. Porque a Jesucristo lo tienes como Señor. Sí, claro. Y otra preguntilla, hombre, ¿la palabra Señor para ti significa Dios? Nada más en esta parte, ¿lo consideras que Jesucristo es tu Señor, el único Señor? Claro, claro que sí, Y el Padre, el único Dios. claro. Vámonos a uno de los versículos que utilizan normalmente. Es de 1 Corintios 6, Ujú. la que dice, para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. O sea, y un Señor, Jesucristo, ¿no? Un Señor nada más, Jesucristo, Amén, por medio amén, del cual son amén. todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, claro, claro. Yo ese versículo lo uso para los unicitarios, que dice que Jesús, o sea, para los trinitarios, si Jesús no es el Padre, ¿No? si no es el Padre, no puede ser Dios. Porque si dice Pablo que solamente hay un Dios, que es el Padre, ahora si Jesús no es Dios, o sea, no es el Padre, no puede ser Dios. Según Pero ¿quién? según Pablo. Jesucristo, el ¿Eh? único Jesucristo. No, cuando dice Pablo, sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Yo lo creo al 100%, y lo grito a los cuatro vientos, yo lo creo. Lo que yo he dicho, que yo ese versículo lo uso para los trinitarios. Si Jesús no es el Padre, no puede ser Dios, porque mismo Pablo lo dice. Pero sí es Pablo, el Señor. sí, claro, claro, al Ah, va, 100%. va, va, Al va. igual que Abraham, igual que Pilatos. Entonces, es, a saber cuál era. Es que la palabra, es Ah, que la palabra Señor, es que la palabra Señor no significa Dios ni para el Padre. No significa Dios la palabra Señor, ni para el Padre. va. Entonces, nada más hay un Señor, que es Jesucristo, un único Dios, que es el Padre. Exacto. Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Marcos ¿Puedes capítulo leer? 12, versículo 30. Marcos 12:30. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces aquí está, amarás al Señor, tu Dios. Si nada Cuenta, más hay un Señor Jesucristo, si te das cuenta, José, si te das cuenta, dice, amarás a tu Señor y Dios, tu Señor Dios. Está hablando de dos cosas diferentes. Ahora, si vamos a decir que la palabra Señor, entonces llamarás tu Dios tu Dios. a ver, déjalo, ¿Dónde leo está de una Dios? Reina Valera, digo de una, porque este es Reina Valera. Este es Reina Valera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Marcos 12:30, este es Reina Valera. Deja checo una católica, Marcos 12:30. Que la palabra Señor no significa Dios, ni para el Padre, ni para el Padre significa Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento, así. Claro, si te das cuenta, José, si te pones a leer Desde, despacio, como tú has dicho desde el antes, versículo 29 Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si estamos haciendo referencia también en el sentido de que Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, se refiere de, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, y amarás al Señor tu Dios cuando nada más hay un único Señor, así nada más hay un Señor Dios, así, porque siempre lo que están repitiendo, nada más es un solo Dios, tres diferentes personas. Y aquí ya encontramos no. al Padre y al Hijo como Dios. Lo que estaba diciendo José, si te das Ujú. cuenta, si tú lees bien, menciona dos cosas. Tu Señor, tu Dios. Porque la palabra Señor, Señor, como te he dicho, no significa Dios ni para el Padre. La palabra No, Señor significa muchas cosas. Significa Mesías, significa dueño, significa muchísimas cosas la palabra Señor. Porque si vamos a decir no. que Señor Aquí, significa Dios, entonces ¿por qué Sara llamó Dios a Abraham? aquí está. Jesús le contestó. El primero, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios,
es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, no decía al Señor y tu Dios, no. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es más, también, tú sabes muy bien que nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo como Dios, cuando volteamos a Él, como dice, seremos salvos. Déjame ver una Reina Valera, nada más, porque me gusta mucho como, bueno, no una católica, no, es una católica. Mira, si vas a Logos Calogos, vas a ver qué significa la palabra Señor. Porque la palabra Señor no significa Dios, José. Sí, la palabra Señor no significa Dios, ya lo sé. Pero tú mismo me acabaste de decir, una cosa es el Señor y otra cosa es Dios. Me dijiste que el único Señor Jesucristo, y ya encontramos como amarás al Señor tu Dios, y en el caso de Dios Padre, ya lo encontramos también, siguen siendo un único Dios, así como lo cree, lo que son todos los trinitarios sin general. Hay algo Sí, más, claro. Isaías capítulo 45, Lo que versículo yo, 32, creo que es, a ver. lo que yo te he dicho, José, que Jesús es el Señor, el único Ah, Señor, el único sabio, el único que salva es Él. ¿Me entiendes? ajá. ¿Qué Eso es no, lo que yo Dios es me refiero. Dios que no es el que salva? El Padre salva a través de Yeshua. A través de Jesús, así. Exacto, a través de Él. El mismo Pablo lo dice, que a través del sacrificio del Hijo somos salvos. O sea, el Padre nos salva a través del sacrificio. Bueno, aquí versículo Isaías 45, voy a girar cámara. Nada más para acomodar. Ya con estas. Fíjate, Isaías capítulo 45, que dice, versículo 20, desde el 22. 22 y 23. Isaías 45 desde el 22 y 23. Aquí no existe Jesucristo. Aún no. Bueno, en las escrituras aún no mencionan a Jesucristo. Hacen referencias a Jesucristo, en este caso, no es cierto, Isaías sí menciona al Emmanuel. Sí lo menciona, más bien dicho, sí lo menciona. Pero aún no ha nacido Jesucristo en carne. Es a lo que me quiero referir. Versículo 22 y 23. Volveos a mí, y seréis salvados los confines todos de la tierra, porque yo soy Dios. No existe ningún otro aquí. Si no existe ningún otro, nada más Dios así. Dice, volveos a mí, los que voltean a verme así, y seréis salvados los confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana. Y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. ¿De quién estamos hablando? Dios. Ahora, ya que estamos viendo, Dios es el que está hablando, al cual se le doblará toda rodilla, y aquel que dobla toda rodilla, con ese será salvo, porque voy a voltear a ver y será salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repite Entonces, lo que has dicho, lee de nuevo ese versículo me encanta. Léele. dice, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, que en el Antiguo Testamento ya vimos de Isaías, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces mi pregunta es, José, ¿tenemos que confesar que Jesús es Dios para la gloria de Dios? Sí, O sea, entonces hay politeísmo. Y eso es idolatría. Ya entramos en idolatría, ya entramos en el pecado. de hecho no, porque es lo que estamos leyendo Entonces, ahorita. José, ya te he pillado, o sea, crees en dos dioses, José. O sea, tenemos que confesar que Jesús es Dios para la gloria de Dios. Dos dioses, José. Entonces, ¿quién es este? Te vuelvo a repetir esto. ¿Quién es este?
quién es este Dios? Volveos a mí y seréis salvados con fines de toda la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. ¿Quién es? El Padre. Pero ¿sabes lo que pasa? Ya entras ahí en unicitario, ya te estás convirtiéndote en unicitario, porque los unicitarios que creen que Jesús es el Padre, usa ese versículo para demostrar que Jesús es el Padre. Ese es el No, gran problema de los unitarios y de los unicitarios, sí. Porque estamos, espera un segundo, según te va. ahí, según ese Ahí te va. versículo, Ahí te va. Lo según que pasa es que has hablado con muchos unicitarios y no te ha tocado hablar con católicos. ¿Por qué razón así? Los unicitarios, ellos piensan así en cuestión que es el Padre, pero no. Recuerda que esto es lo que te estoy diciendo, es Dios, un solo Dios, tres diferentes personas. Un solo Dios, tres diferentes personas. O si no, vámonos esta rápido, porque ya vi que luego no la por comprendiste ni favor, la José, un captaste. segundito, Yo por te favor, estaba un segundito. preguntando quién es, así porque habla de un solo Dios y yo Sí, lo creo, claro, un solo Dios, sí, claro, pero son pero tres personas, un Dios. no sabes cuál es tu problema, José. Y no lo digo por maldad, ¿eh? Y no digo con maldad, ni mucho menos, no estamos debatiendo ni nada, estamos compartiendo como buenos hermanos, ¿no? Que somos. Según ahí, está hablando de Dios el Padre, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Que se está hablando de Dios Padre? No, está hablando de Dios. El Padre. No, ahí donde dice Dios el Padre. ¿No es Dios el Padre, entonces qué Dios? De los tres. Jesús. Es que Está te lo hablando del vuelvo a leer, Padre. te lo vuelvo a Eh, leer, te lo vuelvo a leer. Y ahí tú me dices si es Dios Padre del que tú te estás refiriendo, ¿sí? Dame el A ver si versículo, por favor. Lo leo desde la católica. Isaías 45, versículo 22 y 23. Y Sí, me espera un dices si segundo, está por favor. hablando que dice Dios Padre. Entonces de ahí no se sabe a qué se refiere, al Verbo, al Espíritu Santo. Ahora me Ajá, tienes de que ahí, demostrar, no, ¿eh? de ahí cuando hablamos de Dios, hablamos de cualquiera de los tres, del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Que son diferentes, José, que Sí, no son son, diferentes o por eso y un mismo, es una deidad en tres personas diferentes. digo, hace rato les había dado un ejemplo, y creo que tú lo escuchaste, el ejemplo del sol. De nada más el sol, compuesto de lo que es luz, fuego y calor. Estos tres son el sol. Y estamos hablando de diferentes, pero componen el sol. ¿Qué versículo es, José? Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. Espera un Dime segundo, por si favor, habla un de segundo. Dios, un Dios, el Padre, algo así. A ver, 42, ¿qué? Perdóname. 45. Ah, 45. 42, 45. No, Isaías 45, Sí, versículos 22 y 23. vale, vale. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados, o sea, ya, o los que se tendrán entre el Señor, la gloria, la estirpe de Israel. Aquí está hablando de quién, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, según tú. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad. Sí, estás hablando de los tres, pero son diferentes, José. Eso es lo que creemos los trinitarios. O por eso, José, me preguntáis, aquí, ¿de qué se está hablando? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando son diferentes. Porque Ahí ahora, te va. versículos del Nuevo Tengo curiosidad Testamento, porque la partecita que dijiste de porque yo soy el Señor, esa traducción está, ya está más actualizada, porque yo soy el Señor y no existe ningún otro. Como que me gustó un poquito eso. Sí dice, ¿no? Así de esta manera. A ver, vuelve a repetir el versículo ya, 22.
Ante mí se doblará. Espera un segundo, Pone solo el Señor dice. ¿Te lo leo bien? Ante Sí, mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda la lengua, dirán, solo el Señor. solo el Señor, y no existe ningún otro. O hasta ahí termina. No, tiene la justicia y el poder, nada más. Ah, ya. Así que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 10. Ahí voy. Es lo que yo quería decir, José. Mi pregunta es, si la palabra Dios significa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y entonces, ¿por qué no menciona Saulo, al Espíritu Santo? Y se doblará ante Jesús y ante el Espíritu Santo, que son señores. ¿Me entiendes? De Entonces el hecho, aquí Espíritu Santo ya no está ahí. Nadie se va a doblar ante el Espíritu Santo. de hecho, dice, Filipenses, el ¿qué, Espíritu Santo no hermano? está ahí. Filipenses capítulo 2 versículo 10. Y de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclamará Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, según Isaías 42, 22, ¿quién es el Padre? Jesús, porque si vamos a decir que es el Padre, ya entras en unicidad. Ajá. Si vas a decir que es el Hijo, no tenés base para decir que es el Hijo, que se habla de Isaías. Porque tenemos que confesar que Jesús es Dios para la gloria de Dios. Y ahí ya entramos en el politeísmo. ¿Escucha? ¿Qué ha pasado? Pues nada, creo que se ha caído o algo. Pues nada, que Dios os bendiga y shalom, shalom a todos. Ay, una disculpa. Ah, ya se bajó el momento. Bueno, no hay problema. Bueno, todos modos ya iban a necesitar terminar el live. Hermanito, pues ahí por lo mientras, nada más de una manera así rápida. Gracias al hermanito por subir. Nada más una diferencia de los unicitarios al trinitario al otro que es como unitario, algo así se llama, otra secta así media rara. Los trinitarios creemos que Dios es un solo Dios, tres diferentes personas. Nada más hay un solo Dios. No existen más. Que son de ese mismo Dios. Un solo Dios, tres diferentes personas. No es caer en diferentes dioses. Lo que es el unicitario es que piensan que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús. Son los que les dicen el solo Jesús. Que eso está muy fácil de debatir, porque hasta en el Antiguo Testamento encontramos al Padre y al Hijo. Encontramos a lo que es al Padre en sus tronos y al Hijo que es acercado al trono. Que eso lo encontramos en referencia en Apocalipsis y en otros lados. Es muy fácil de debatir. Lo que es hay como un unitario, algo así, unitario, creo que sí dice unitario. Un unitario que dicen que solamente existe el Padre. Ah, pues más o menos es de donde creo vienes tu hermanito. Nada más es el Padre. Y Jesucristo y el Espíritu Santo ya son otra cosa. Entonces, esos son los unitarios. No creen que Jesús sea Dios, ni creen que el Espíritu Santo sea Dios, así no. ¿Por qué? Porque luego dicen es que caen en idolatría. No. Donde la comprensión es así, precisamente
aquí lo que... De hecho, ahorita que les mostré esto, de la estrella de David, es precisamente la unión con los hombres. Eso está muy padre. Esa historia. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son Dios. Nada más hay un único Dios. Y eso lo cree toda la Iglesia Católica y todos los que sean trinitarios lo creen. Nada más hay un solo Dios. Entonces, hermanitos, termino con lo que es esta oración. No, es que ya me voy, hermanitos. Ya me voy. Entonces, si no puedo... no, además él no envió la solicitud. Envió a alguien más. Me gusta nada más de uno por uno. Y ya me voy a retirar. Ya te estuvimos un ratito dialogando con el hermanito. Todo muy padre, la verdad. Muy, muy tranquilo el asunto. Pero sí ya vi más o menos. Él es de los de tipo... Bueno, él dijo que es evionita. Ahorita investigo un poquito más, así de la evionita. Pero sí es como unitario. O no es unicitario. Es como unitario, así de nada más el Padre y se acabó. Entonces, y así es más o menos como yo le entendí. La verdad sí se me hizo bolas en unos cuantos versículos. Te soy sincero, hermanito, te me hiciste bolas. Por eso ya no te entendí así como que, o sea, como, más con su traducción, que es donde cayó en mayor problema. Pero esa Biblia sí está muy padre, está muy fregona esa traducción de esa Biblia. Síguela leyendo, síguela revisando. Recuerden que todo esto lo subo a lo que es a YouTube. Como que no podía descargar los videos, no sé qué había pasado, no me permitía descargar los videos. Pero ya puedo descargar los videos de los lives y los voy a empezar a subir de nuevo poco a poco en YouTube, en la página Hablemos con Biblia. Ahí el link está directamente aquí en YouTube, digo en TikTok, los manda directamente a YouTube. Y ahí se suben lo que son los lives que he estado, estos mismos. Y hay otra partecita en especial cuando es diálogo con los hermanitos protestantes. Entonces, algunas de esas sí como que las separo para que vean cómo comentan ellos, cómo hablan, porque son muchos, son demasiados los que, digamos, de ese tipo de divisiones. Entonces, termino con lo que es esta oración. Que de hecho el tema en un principio era esto de los 144,000, en caso de los testigos, pero estuvo la verdad muy cortito. Estábamos viendo los errores en sus Biblias. Hay una leo que quería investigar así de donde vi que precisamente se apoyaron de una bruja para hacer los cambios en su Biblia. Entonces, imagínense lo que es del juez, apoyarse en una bruja para hacer la Biblia. ¿Por qué creen que no encuentran la palabra cruz en la Biblia de ellos? No encuentran a Jesucristo como Dios en la Biblia de ellos. Todo lo que tenga que ver con divinidad de Jesucristo lo han quitado. Todo lo que tenga que ver con la Eucaristía lo han quitado ellos. Todo lo que es de salvación lo han quitado ellos. O sea, bueno, prácticamente todo lo que es de salvación fue quitado. Todo lo que te permite salvación te fue quitado en la Biblia de los testigos. Entonces, sí, la verdad, luego se vio el trabajo de una bruja para el apoyo de quitar esas palabras. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites a través de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida. Que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Los hermanitos, vámonos.
Y nos vemos ya en otra ocasión. Primero Dios, sí, mañana es jueves. Sí, normalmente los jueves me ando conectando. Nos vemos el día de mañana. Ya delegamos un poquito más. La Eucaristía. Ah, por cierto, si quieren hablando de la Eucaristía un poquito mañana. Sí está en la Biblia, ¿eh? La palabra Eucaristía sí está en la Biblia, pero no está en español. Entonces, la palabra Eucaristía llegó a los católicos en su palabra original. Estamos hablando del griego. Entonces, pero la palabra Eucaristía sí está en la Biblia, en los escritos originales. Entonces, cuídense mucho. Bendiciones, hermanitos, y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos.